Pues bienvenidos, mis hermanos, nuevamente. Ha sido una bendición muy especial. Yo lo veo así, no sé usted. Pero el hecho de podernos reunir para entonar alabanzas a nuestro Dios y verdades que están amparadas en la Biblia. Y saber que nuestro Dios es misericordioso para con su iglesia. Y bueno, tenemos muchas cosas que podemos disfrutar este día, este momento. Su palabra, su Espíritu Santo, pero también la comunión, que eso es sin duda de grande bendición. Antes de empezar, quiero comentarles que el video que pusieron hace rato de la lectura bíblica era una introducción, era un panorama más bien de cómo Dios se ha mostrado en su plan perfecto, diseñar la restauración de la caída del hombre, de Adán y Eva, y cómo Dios ha prometido y ha cumplido esas promesas y seguirá cumpliendo las promesas futuras que Dios ha hecho. Y bueno, esta era una introducción, pero Dani me dice, ¿lo volvemos a poner? Yo creo que sin problema podemos poner el video que sí correspondía, aunque el video pasado estuvo también genial. Adelante, Isra, con el video. La Biblia no es una serie de historias desconectadas. Es un solo narrativo en que cada historia y cada personaje señala a una persona que es más grande. La historia de Adán y Eva no se trata solo del primer hombre y la primera mujer. Hay un mejor y verdadero Adán que pasó la prueba en el huerto y cuya obediencia se nos confiere. Hay un mejor y verdadero Abel que fue inocentemente asesinado y cuya sangre clama por nuestra absolución en vez de nuestra condenación. Hay un mejor y verdadero Abraham, quien contestó el llamado de Dios para dejar todo lo cómodo y familiar y salir al vacío a crear un nuevo pueblo de Dios. Hay un mejor y verdadero Isaac, el hijo de risa, de gracia, que no solo fue ofrecido por su padre en el monte, sino que verdaderamente fue sacrificado por nosotros. Hay un mejor y verdadero Jacob, quien luchó y recibió el golpe de justicia que nosotros merecíamos, para que al igual que Jacob, solo recibiéramos las heridas de gracia que nos despiertan y nos disciplinan. Hay un mejor y verdadero José, quien a la diestra del rey perdona a los que le traicionaron y vendieron, y que usa su nuevo poder para salvarlos. Hay un mejor y verdadero Moisés, quien se pone en la brecha entre el pueblo y el Señor y es mediador de un nuevo pacto. Hay una mejor y verdadera peña de Moisés, la cual al golpearla con la vara de la justicia de Dios, ahora nos brinda agua en el desierto. Hay un mejor y verdadero Job, quien de veras sufrió inocentemente para después interceder por y salvar a sus amigos insensatos. Hay un mejor y verdadero David, cuya victoria se convierte en la victoria del pueblo, aunque ellos mismos ni siquiera levantaron una piedra. Hay una mejor y verdadera Esther, quien no solo arriesgó perder un palacio terrenal, sino que perdió su gran palacio celestial. No solo arriesgó su vida, sino que la entregó para salvar a su pueblo.
Hay un mejor y verdadero Jonás, arrojado a la tempestad por el rescate de muchos. Hay un mejor y verdadero Cordero Pascual, inocente, perfecto, indefenso, inmolado para que pasara de largo el ángel de la muerte. Él es el verdadero templo, el verdadero profeta, sacerdote y rey, el verdadero Cordero y sacrificio, la luz verdadera y el pan verdadero. La Biblia no es una serie de historias desconectadas, es un solo narrativo que nos señala a una persona, a Jesús. Mejor y verdadero. Y mejor que todos eso, conocemos las historias que comenta, pero hay uno mejor. Y por ello estamos acá. Y por ello nuestra exhortación, nuestra enseñanza que recibimos de parte de Dios y del Espíritu Santo es mostrar a este mejor y verdadero. Quiero pedirte que te pongas de pie. Vamos a pedirle a Dios que nos muestre a este mejor y verdadero, que nos siga mostrando. Padre, te damos gracias por esta mañana. Gracias porque en tu misericordia nos has salvado. En tu amor nos has redimido. Gracias, Padre. Pero queremos, Dios, que al abrir tu palabra, al leerla, estudiarla, tu Espíritu Santo se mueva aquí en este lugar, Padre, de tal forma que cambie corazones, que no salgamos como llegamos, sino que vayamos con esta intención de un arrepentimiento genuino, con este cambio que tú solamente haces. Pero te necesitamos, Padre. Te necesito porque tú conoces mi humanidad, mis deficiencias y lo torpe que soy para hablar, Padre. Pero creemos que al abrir tu palabra y por dirección del Espíritu Santo podemos ser guiados. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Toma tu lugar. Y vete al capítulo que estamos estudiando. Hace 8 días veíamos la curación de un cojo. Y la curación de un cojo nos los exponía nuestro hermano Dani muy magistralmente, de tal forma que estábamos entendiendo las circunstancias que estaban pasando en esos entonces. Bueno, quiero que, como si fuera una película, y que volvamos a sentarnos en esa escena de el cojo. Y después del cojo nos trasladamos un poquito más adentro del templo para saber esta enseñanza más bien esta profecía que Jesús había dado a los discípulos cuando decía que me seréis testigos. ¿Ya está sentado en esa escena? ¿Ya está sentado en esa escena? La escena entra Juan y Pedro. Entran Juan y Pedro, se dirigen al templo. ¿A qué hora? ¿Se acuerdan? ¿A qué hora entran? ¿A qué hora? A la hora de la oración. ¿A qué hora era la hora de la oración? A la hora novena. A la hora novena. La medida del horario correspondiente al pueblo de judío correspondía a las 3 de la tarde, aproximadamente a las 3 de la tarde, donde se cree que a esa hora exactamente toda actividad se relajaba, toda actividad se hacía de hacer y había una intención de dirigirse hacia Dios. Bueno, ya el Espíritu Santo obrará en ti. ¿Qué tanto eres comprometido para atender la hora de la oración cuando el Señor Jesucristo nos invita a no dejar de orar? Pero bueno, ya estamos en la escena. Juan y Pedro se dirigen al templo y
ven a un cojo que les está pidiendo, ¿sí están conmigo? ¿Que le está pidiendo qué? Limosna, le están pidiendo limosna. Pero antes de eso, quiero leer los primeros versículos del capítulo 1. Lo voy a leer en la versión Nueva Biblia de las Américas. En el primer relato, estimado Teófilo, no olvidando que este documento se escribió con un destinatario. ¿A quién era destinado? A un tal llamado Teófilo. Y bueno, si quieren saber un poquito más de Teófilo, les invitamos a que chequen los videos, las predicaciones de los primeros capítulos, del primer capítulo principalmente. Ahí está bien explicado quién era Teófilo. Cuando abrimos la Biblia, no hay una separación como lo veíamos en el video. Y tampoco hay una separación de que esa fue una historia con los judíos, con los israelitas, y bueno, pues allá ellos. No, sino que pongámonos en la situación del cojo, pongámonos en la situación del pueblo de Israel, pongámonos en la situación de Pedro y en la situación de Juan. Creo que ese es uno de los puntos principales, que a veces leemos la palabra de Dios y lo leemos como historia, pero no nos ponemos en los zapatos de ellos y no dejamos que el Espíritu Santo nos hable. Y bueno, dice así Hechos 1, en el primer relato, estimado Teófilo, un destinatario, 1. No está escribiendo a la iglesia, está escribiendo a un destinatario. O sea, tú te podrías llamar Teófilo. Escribí acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día de hoy que fue recibido arriba en el cielo, después de que por el Espíritu Santo Él había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles, de lo relacionado con el reino de Dios. Hechos empieza la actividad de los apóstoles 40 días después, ¿vale? 40 días después de su ascensión. Y reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual dijo: oyeron de mí, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu dentro de pocos días. Y esta promesa, este evento ya sucedió. Bueno, ya sucedió hace más de 2000 años. Pero ya sucedió, estamos sentados en esa escena. Ya sucedió, o sea, el cumplimiento de la promesa de nuestro Señor Jesucristo es cabal. No hay duda, porque lo registra aquí en Hechos. Se registra y ya sucedió. Y otra vez, si te perdiste de esta enseñanza, te puedes clavar ahí al canal de YouTube de la iglesia y revisar el milagro, el primer milagro que sucedió en la iglesia de Jerusalén. El primer milagro, que es el evento de la manifestación del Espíritu Santo en las lenguas. Y ya vimos en su tiempo qué significaba eso. Bueno, te invito a que te eches ahí un clavadito. Así que el Señor Jesucristo profetizó esto y se cumplió. Y sigue la profecía. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Los discípulos estaban enfocados su mirada al reino de Jesús, gobernando todo. Dios está gobernando todo en este momento, pero hay un poder de Satanás, del maligno, que Dios en su misericordia y en sus planes lo está permitiendo. Pero habrá un día donde tenga el control completo. Bueno, los apóstoles estaban preguntando de eso. Y dice Jesús, les contesta: no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado en su propia autoridad. Pero, y aquí viene otra promesa. ¿Qué dice?
gracias, y serán mis testigos. Y en este pasaje vamos a ver esta enseñanza. El tema de hoy, con este contexto, le he puesto testigos de Jesucristo. Testigos de esta promesa que Dios está haciendo en Jerusalén, principalmente en el templo. Y bueno, vamos a posicionarnos más adelante ahí. Entonces, vemos que los planes de Dios no pueden ser eliminados, ni aunque tu pecado sea más atroz y más perverso. Los planes de Dios siempre son ejecutados y son planes buenos y de misericordia, si nosotros tenemos un corazón de antemano dispuesto a escuchar a Dios. Bueno, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos en la escena? Vamos a la escena. Tenemos un cojo. ¿De cuánto tiempo había estado este hombre lisiado? Había estado este hombre cojo, llevado al templo entre 2 o entre 4 o entre los que sea necesario, pero era dependiente de alguien. ¿De cuánto tiempo? Vayan a 4:22, estamos en Hechos, 4:22, y dígame ahí, ¿cuánto tiempo había estado este cojo postrado? 40 años había estado este cojo. No era un joven, no era un niño, no era un adolescente, no era un mayorcito no, ya tenía 40 años, más o menos mi edad. 40 años. ¿Cuál es el contexto? Había pasado la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Después de la resurrección, Jesucristo vuelve con sus discípulos, desayuna con ellos, les enseña, le dice a Pedro: ¿me amas? Apacienta mis ovejas. ¿Se acuerdan de todas estas escenas? Después de esto, ¿cuánto tiempo estuvo el Señor Jesucristo con sus discípulos? 40 días. Entonces, ¿cuánto tiempo ha pasado de su muerte más 40 días? ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Pues 40 días. 40 días estuvo el Señor Jesucristo con sus discípulos y después asciende. Después se da el milagro de el derramamiento del Espíritu Santo, evidenciado en lenguas. Y después, poco tiempo después, sucede esto. ¿Cuánto tiempo? No lo registra la Biblia, pero no creo que haya sido más de un año. No creo que haya sido mucho tiempo después. De tal forma que el cojo había presenciado muchas evidencias del Señor Jesucristo. Había conocido al Señor Jesucristo y había sabido de cómo el Señor Jesucristo iba a ser sentenciado y fue masacralmente destrozado. Él sabía de ello. A lo mejor lo vio entrar en el templo al Señor Jesucristo, pero solamente de lejos y pidiendo sus limosnas, pidiendo misericordia, y misericordia humana, misericordia terrenal, no de una misericordia de restauración como mi hermano Dani nos comentaba, no de esa misericordia que completa tu gozo internamente, sino más bien de esas miserias que el mundo ofrece, dinero. Y entonces viene el Señor Jesús, viene Pedro y viene Juan. Viene Pedro y Juan y van entrando al templo y se encuentran a miserable pidiendo limosna. Y le dice, ¿qué le dice? ¿Qué le dice? En el 3:6, ¿sí están conmigo? En el 3:6, capítulo 3:6, la famosísima frase: no tengo plata ni oro, ¿qué más? Pero lo que tengo te doy. ¿Qué tenían los discípulos? ¿Qué tenían los discípulos?
nuestro hermano Dani nos hacía reflexionar. ¿Qué tenemos nosotros para ofrecer? ¿Qué tenemos nosotros cuando vemos la situación crítica en nuestra sociedad corrompida? Y no me refiero a dinero, sino me refiero a esa vida que podamos compartir, no porque la tengamos para compartirla, sino el Señor Jesucristo, más adelante que lo vamos a retomar, que Él mismo es la vida eterna. ¿Qué tenemos nosotros para compartir? Cuando vemos a un lisiado, cuando vemos a un paralítico, cuando vemos a alguien, al menos sabemos su nombre. Y vaya que sí hay, nos vamos aquí todo el bulevar y bueno, yo conozco 2. Vaya que sí hay. ¿Te has acercado a compartir el evangelio como Juan y Pedro? La frase, lo que tengo, te doy. Creo que una de las cosas que podemos experimentar como cristianos es que si tenemos al Señor Jesucristo morando en nuestro corazón, al Espíritu Santo morando en nuestro corazón, esta facilidad para compartir el evangelio es natural. ¿Será que no te atreves a compartir el evangelio porque no tienes a Jesús en tu corazón, habitando como tu Señor? Los apóstoles reconocían que lo que tenían no lo tenían por ganarse un mérito o por ganarse algo que pudieran hacer ellos para tener este poder y poder restaurar a este cojo. El cojo inmediatamente dice que lo tomaron de la mano, lo tomaron y el cojo se levantó. ¿Cuál fue la actitud de este cojo? ¿Empezó a qué? ¿A saltar? Empezó a saltar de alegría, empezó a gozarse de alegría. Y vemos a los apóstoles, a estos 2 apóstoles diciendo: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, levántate y anda. Reconocían varios aspectos que por tiempo no lo vamos a comentar, pero reconocían la humanidad de Cristo. O sea que Dios se compadece de ti, pero también la deidad. Reconocían la soberanía y la justicia de nuestro Dios. Conocían los atributos de Dios. De tal forma que Pedro y Juan no dudaron, a ver si me sale, a ver si digo la palabra mágica y se restaura No, sino conocían los atributos de su maestro. Y les dijo: en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y como conocían a la ordenanza de ir y predicar el evangelio era algo que tenían que hacer ellos, y por eso lo estaban haciendo. Lo que tengo te doy. Tenían el respaldo de Jesucristo, el respaldo donde los mandaban a expulsar demonios. ¿Te acuerdas cuando Jesús en su inicio del ministerio mandó a sus discípulos a que predicaran el evangelio y que sanaran? Eso fue una de las actividades que hicieron. Y entonces es curioso porque estos apóstoles sin duda ya tenían una lista ahí de milagros que habían presenciado, y no por ellos, sino por la obra del nombre de Jesucristo. Tenían el respaldo de días antes o meses, no creo que años, pero tenían el respaldo que alguien estaba adentro de ellos. ¿Cuál era el respaldo? El Espíritu Santo. Tenían ese respaldo y entonces por eso actuaban. Y ellos tenían algo que nosotros también, y en mi corazón Dios lo sabe, que pido a Dios que lo tengamos también: la fe en el nombre de Jesucristo. Porque de repente sí podemos creer en cosas de historia, sí podemos creer en mi maldad, porque a veces es evidente, ¿no? La maldad que podemos expresar en nuestro caminar día a día, lo vemos. Ay, qué perverso soy, qué malo soy, pero hasta ahí. Pero ¿conocemos la fe restauradora de nuestro Señor Jesucristo? Y este es el contexto. Pues vayamos al 11, ¿va?
Vayamos al 11. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, ¿Quién lo tenía asidos? El cojo. El cojo vio que estos hombres, los dos apóstoles, habían hecho algo misericordioso, algo que ni siquiera se imaginaban. Este cojo vio a sanar a Jesús, vio a Jesús sanar enfermos, pero no tuvo la dicha de que Jesucristo pasara por ahí, no lo sé, y lo sanara, porque está cojo. Por lo tanto, quizás él había tenido una vida miserable para el resto de su vida, totalmente de su vida. No había ya una esperanza de la cual podría ser restaurado al 100%. ¿Qué hizo este cojo? ¿Qué hizo cuando le extiende la mano los discípulos y se levantaron? Dice que estando el que era cojo aferrado a Pedro y a Juan, todo el pueblo lleno de asombro corrió al pórtico llamado Salomón. Versículos antes, tomándolo, el 7, y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Muchas veces, y esto nos enseñaba mi hermano Dani, que a veces Dios hace milagros grandiosos en nuestra vida, pero qué tan fácil los olvidamos. Y vaya que sí ha hecho milagros muy grandes en tu vida. Porque si cada uno pudiera tener un testimonio, yo creo que no alcanza el resto de la tarde. Pero qué fácil es olvidarse. Y este cojo, no. Dice que entró con ellos al templo andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se le llenaron de asombro y de espanto por lo que había sucedido. Y teniendo asido a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama Salomón. Primeramente, el milagro es un testimonio del poder de Dios. Y este testimonio, los milagros no se ocultan. Todo milagro que pasa en tu vida, tanto milagro físico, milagro material, como milagro espiritual, es evidente. Es evidente que la sociedad se tiene que dar cuenta. No se puede ocultar. De tal forma que aquí el primer llamado, iglesia, si tu vida ha sido un testimonio del milagro que Dios ha hecho en tu corazón para restaurar a ese corazón de roca que no siente la santidad de Dios, entonces no ha pasado nada en tu vida. No ha pasado un milagro, porque los milagros son testimonio, los milagros se evidencian, donde vamos a caer con el Juan el Bautista más adelante, cómo expresa estas evidencias que demanda un genuino arrepentimiento. El acto de andar y saltando y alabando a Dios causó mucha conmoción y asombro por la multitud. Cuando tú compartes el evangelio, ¿causa ese asombro en la multitud? ¿O porque te ven por tus actos? No hay respuesta. Los milagros que hace Dios siempre son evidentes y dan testimonio, son notorios. Y algo muy importante, no apuntan a tu ego, no apuntan a tu orgullo, no apuntan a subirlo a las redes, no apuntan a ello. ¿Apuntan a quién? Apuntan a la gloria de Dios. Y eso nos lo explicaba mi hermano Dani. Sumérgete otra vez en ese video, está genial. Bueno, vamos al templo. ¿Puedo poner aquí el PowerPoint? Sí, ok. Ok.
Esta es una maqueta digital del templo. Hay puertas principales de entrada. Esta puerta es del lugar santo, es la puerta donde podían entrar cualquiera, gentiles y judíos, esa puerta que vemos ahí. ¿Tenemos un apuntador? A ver si hay. Esa puerta que está luego de este lado es la famosísima puerta, la hermosa, donde estaba el lisiado, donde se ponía ahí a pedir limosna. Yo creo que muchos de nosotros hemos estado en esa puerta, pidiendo limosna, pidiendo que seamos vistos, pidiendo el aplauso, pidiendo el reconocimiento, pidiendo dinero, pidiendo que pueda atesorar bienes en este mundo. Aquí tenemos otra maqueta un poquito más real, donde podemos ver el templo, el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santísimo es la parte que se ve, ¿cómo se le puede llamar a eso, Laurita? La parte que está más alta, así, alta. Este es el lugar santo, este es el lugar santísimo. Aquí solamente podían entrar ¿quiénes? Los sacerdotes y el sumo sacerdote, y entraba una vez al año. Bueno, esta construcción, recordemos que es la segunda construcción. Entonces, aquí está la puerta la hermosa, aquí estaba el amigo lisiado, aquí estaba el colega, aquí estaba el compañero lisiado, el compañero cojo que pedía limosnas. Acá. Y entonces dice, aferrado, todo el pueblo lleno de asombro corrió al pórtico de Salomón. El cojo de aquí ya puede entrar el cojo al templo. Nos explicaba Dani que por enseñanzas de los escribas y los fariseos y toda esta organización, estar cojo era una maldición por parte de Dios y no podía entrar. Entonces, hasta aquí lo llevaban al cojo y entonces ya pudo entrar. Esta parte es el famoso pórtico de Salomón. Aquí se da la escena de esta enseñanza, en esta parte, ¿vale? Aquí se da la escena de esta enseñanza. Entonces, un poquito posicionándonos en el lugar. Este tipo de herramientas visuales de repente nos pueden ayudar a recordar, así como aprendíamos desde pequeñito, ¿no? Dicen los estudios que desde que nacemos hasta los 7 años, nuestra forma de captar la enseñanza o de aprender las cosas son visuales, son por los 5 sentidos, y ahí es donde se lleva a cabo el mayor aprendizaje de nuestro entorno. Yo creo que mi hermana Liz puede ahí explicarnos más a detalle esta etapa de la niñez, de lo que pasa en nuestra cómo aprendemos. Pero yo creo que hasta la fecha a mí también me ayudan los imágenes, las cosas visuales, estas herramientas visuales, para que podamos entender y podamos recordar en la semana estas enseñanzas. Bueno, ya tenemos el templo, ya tenemos el lugar. El cojo, aferrado a Pedro y a Juan, todo el pueblo, lleno de asombro, corrió al pórtico llamado Salomón, donde ellos estaban. El cojo no fue a los suyos. El cojo no fue... ¿Alguien ha visto Mar Adentro? Es una película argentina. ¿No? Nadie. Bueno, cuando tengan tiempo, véanla. Mar Adentro comenta la historia de un muchacho que se echó un clavado al mar y se topó más bien con el piso luego, de tal forma que se pegó en la nuca y quedó paralizado totalmente. Y este hombre comenta, o más bien, hay escenas de anhelos de poder ir al mar, de poder ir a lugares, de poder desplazarse.
Y podemos entender y podemos ponernos en los zapatos de estos tipos de problemas, de estas circunstancias físicas, donde lo primero que uno se imaginaría, si puedo recuperar mis pies, ¿dónde iría? Bueno, este hombre dice que corrió al pórtico, bueno, estaban con Pedro y Juan, y el cojo se fue con ellos. El cojo había encontrado un tesoro, había encontrado una perla preciosa, y no quería ir a otro lugar, sino estar en el templo, alabando, saltando y alabando a Dios, dice en el versículo 8, saltando y alabando a Dios. Este pórtico de Salomón, hay una escena donde Jesús enseña. Y vamos al contexto. Nuestro hermano Gama nos exponía la explicación de lo que había pasado en el día de Pentecostés y cómo los apóstoles tenían algo en mente para la exposición de la palabra. El contexto, la centralidad de la palabra, que es Jesucristo, y no convencer, sino llamar al arrepentimiento. Y estos puntos también se vuelven a comentar en este pasaje. Pero vamos al contexto, vamos a ver qué había pasado en estos tiempos de Jesús hasta esta fecha. Lo voy a leer y en casa, si quieres reforzar esto, puedes checar el video. Jesús en la fiesta de tabernáculos. Jesucristo no pasó desapercibido en el templo, Tuvo muchas visitas, estuvo mucho tiempo en el templo y hay evidencias. En Juan 7 menciona, pero cuando sus hermanos subieron a la fiesta, entonces Jesús también subió, no abiertamente, sino en secreto. Por eso los judíos lo buscaban en las fiestas y decía, ¿de dónde está este? Y había mucha murmuración entre la gente acerca de él, y unos decían, él es bueno, otros decían, no, al contrario, extravía a la gente. Sin embargo, nadie hablaba abiertamente de él por miedo de los judíos. A la mitad de la fiesta, escuchen, Jesús subió al templo y se puso a enseñar. Jesús, la escena estaba fresca. La escena de esta evidencia, de este testimonio, de esta exposición de la palabra de Pedro y Juan estaba fresca, no había pasado mucho tiempo. Entonces los judíos se maravillaban diciendo, ¿cómo puede saber las letras sin haber estudiado? Jesús entonces le respondió, mi enseñanza no es mía, sino de la que me envió. Otro suceso, la mujer samaritana, cuando le llevan la mujer samaritana, Jesús estaba en el templo. Pero Jesús se fue al monte, por cierto, está en Juan 8, del 1 al 3, si te distrae, lo lees después. Pero si estás conmigo y quieres seguir la lectura, adelante. Si me equivoco, por favor, corríjanme. Pero Jesús se fue al monte de los olivos, al amanecer vino otra vez al templo y todo el pueblo venía a él. Y sentándose les enseñaba. Los escribas y fariseos trajeron a la mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. Otra vez Jesús no pasaba desapercibido. Jesús era conocido. Jesús y la luz del mundo, en Juan 8, 12 al 20, más adelante del pasaje que acabamos de leer. Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida. Estas palabras las pronunció en el lugar del tesoro cuando enseñaba en el templo. Y nadie le prendió porque todavía no había llegado su hora. Jesús anterior a Abraham. Y aquí hay una discusión entre los fariseos. Aquí hay una discusión de que le llaman a Jesús que era el diablo mismo, que era del maligno. Bueno, lo leo. Juan 8, 48 al 59. Algunos versículos. El 48, los judíos le contestaron, no decimos con razón que tú eres samaritano. No decimos con razón que tú eres samaritano y
¿Y qué? ¿Y que tienes demonio? Pero yo busco mi gloria. Más adelante, hay uno que la busca y juzga. En verdad les digo que si alguien guarda mi palabra, no verá jamás la muerte. Los judíos le dijeron: ahora sí sabemos que tú tienes un demonio. Abraham murió y nosotros los profetas. Y tú dices: si alguien guarda mi palabra, no podrá jamás, no probará jamás la muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, que murió? Los profetas también murieron. ¿Quién crees que eres? Jesús respondió: sí, yo mismo me glorifico. Mi gloria no es nada, es mi Padre el que me glorifica, de quien ustedes dicen: Él es nuestro Dios. Ustedes no lo han conocido, pero yo lo conozco. Y si digo que no lo conozco, seré un mentiroso como ustedes. Pero si conozco y guardo su palabra, Abraham, el padre de ustedes, se regocijó esperando ver mi día. Y lo vio y se alegró. Pero estos, los judíos, le dijeron: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: en verdad les digo que antes que Abraham naciera, yo soy. Entonces tomaron piedras para tirársela, pero Jesús se ocultó y salió en el 59 y salió del templo. Otra vez vemos a Jesús. Jesús no pasa desapercibido. No habían pasado mucho tiempo. 40 años tenía este cojo. El cojo había sabido. Y la gente que se reunía en el templo había sabido, y la gente que se reunía en el templo había presenciado la muerte. La gente que se reunía en el templo, en la mañana nos exhortaba mi hermano y decía: pedían a un violador, pedían a un asesino y querían matar a Jesús, a su Salvador, al Mesías. La gente que se reunía en el templo. Muchos en aquel día me dirán: Señor, Señor. Es muy fuerte esta parte de la escritura de nuestro Señor Jesucristo, porque es curioso cómo en la iglesia mismo tenemos cojos, pero también tenemos gente que apedrea al Salvador, que pide la cabeza y muerte de nuestro Salvador. Bueno, una última evidencia que el Señor Jesucristo estuvo ahí en el templo, y más específicamente en el pórtico de Salomón. Juan 10, 1 dice: en verdad les digo que el que no entrara por la puerta, y chequen la enseñanza del Señor Jesús, espero que estén poniendo ahí un poquito de atención, que agudicen sus sentidos. En verdad les digo, porque estas enseñanzas las sabían los que estaban en el templo. Todos los que se reunían al templo a adorar, a seguir los ritos de sus corazones, la idolatría que les demandaba sus corazones, a excepción del cojo, que sí tenía una adoración genuina. En verdad les digo que el que no entre por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de ovejas. A este le abre el portero, y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por su nombre y las conduce afuera. 7. Entonces Jesús les dijo de nuevo: en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. 9. Yo soy la puerta. Si alguno entra en mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón solo viene a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y ellas me conocen, al igual que el Padre me conoce, y conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas. Esto me encanta, familia, porque muchos de acá es parte de estas ovejas. No sé, todos, no lo sé, el Espíritu Santo. Pero por profecía y por palabra, no todos
Solo Jesús, el Espíritu Santo, Dios sabe quién es. Y tú. Por eso este mensaje va dirigido tanto a los que han negado a Jesús y gloriarse en estas bendiciones que Dios tiene cuando conocemos la verdad. Tengo otras ovejas que no son de este redil, te está hablando a ti. Estas también yo debo traerlas. Oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. ¿Quién es tu pastor? ¿Quién es tu pastor? ¿Has oído la voz de Dios? En estos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo, en el pórtico de Salomón. Tenemos muchas evidencias de la cual Jesús estaba ahí presente. Estuvo ahí presente. Estaba en los hijos de él. Pero estuvo en tiempos de aproximadamente 40 días, más otros días. Continuamos con la lectura. Viéndolo, vamos al 11. 12. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis? O sea, ya pasó Jesús. Jesús visitó el templo. Ya nos regresamos con el cojo en el pórtico de Salomón, y la gente se está amontonando. Y la gente está mirando este testimonio. La gente está mirando a este hombre cómo ha sido restaurado físicamente. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho andar La gente que tenía presenciando este suceso conocía de este Jesús. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. El Jesús que estuvo entre ustedes, entre nosotros, hace 40 días o más, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pediste que se os diere un homicida, y mataste al autor de la vida, a quien ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos, y por la fe de su nombre, de la cual nosotros, ¿qué? Mis hermanos que están durmiendo, de la cual nosotros somos testigos. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? ¿Sí? A ver, vamos a ver como los hermanos. ¿Cuántos dicen amén? A ver, otra vez. ¿Todos? Vale. De la cual somos testigos. Estoy leyendo. Y por la fe en su nombre, otra vez, por la fe en su nombre, que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, pero como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas, que su Cristo había de padecer. Los apóstoles seguían una actividad ministerial que sin duda el Espíritu Santo los guiaba. Pero más que esto, habían creído en este Jesús, habían creído en este Mesías, en este Maestro. Y todo lo que hacían, lo hacían en el nombre de Jesús. No lo hacían en su nombre, que vaya, de repente, mírenme, podemos reclamar, ¿no?, la mirada. El apóstol dice, no pongan la mirada en nosotros, pon la mirada en Jesús. No, en nosotros no somos. Los apóstoles seguían
esta enseñanza. Todo lo que hacían lo hacían en el nombre de Jesús. Bautizaban en el nombre de Jesús en 2:38. Sanaran en el nombre de Jesús. Inclusive sus oponentes en Hechos 5:40, los que están tomando nota, lo revisan en su casa. Sus oponentes declaraban y decían: los apóstoles, estos que siguen a Cristo, todo lo que hacen lo hacen en el nombre de Jesús. Felipe predicó en el nombre de Jesús en Hechos 8:12. Pablo predicó en el nombre de Jesús en 9:27. Pablo, el apóstol Pablo. Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por él, lo ponen en el nombre de Jesús. Y Pablo expresó al último morir por su nombre en Hechos 21:13, donde termina Hechos, el libro de Hechos. Los apóstoles tenían el enfoque de poner a Jesucristo como el principal de todo, el tesoro, la perla preciosa, lo que no llena a este mundo. Hay un cálculo que hace ahora estos medios digitales de encontrar búsquedas, y en esta búsqueda de cuáles son los nombres que es mencionado nuestro Señor Jesucristo, te voy a enlistar: Alfa y Omega, amado, pan de vida, estrella resplandeciente de la mañana, primogénito de entre los muertos, santo, Emmanuel, Cordero, luz del mundo, león de la tribu de Judá, Señor, Señor de señores, Señor del día de reposo, varón de dolores, Dios fuerte, príncipe de paz, juez justo, raíz de David, Salvador, santo y justo, buen pastor, hijo de Dios, hijo de hombre, el verbo de Dios. El nombre de Jesús no solamente es un nombre común. Y los israelitas y los judíos sabían de porque conocían la ley, y la mayoría de estos nombres son del Antiguo Testamento. Pero el más mencionado en el Nuevo Testamento, que por cierto es aproximadamente 800 veces, es Jesús, el más mencionado. De ahí que los apóstoles se encargaron de que sus enseñanzas era el centro Jesús. De aquí que nuestra intención cuando dirigimos, cuando nos juntamos en el liderazgo, cuando nos ponemos de acuerdo, cuando buscamos la dirección de Dios para la iglesia, es exaltar el nombre de Jesús, no nosotros. Que por cierto hay que tener mucho cuidado. Pedro fue el primero en predicar el nombre de Jesús. Su tema central en Pentecostés, como nos decía mi hermano Gama, fue el nombre de Jesús. Y como lo veíamos en el video, por eso le dije a Dani, no, sí ponlo. Porque el centro, ¿quién es, familia? Es Jesucristo. Si Jesucristo no es el centro de tu vida, tienes consecuencias, y muy fuertes. Y es que el mensaje del Evangelio no se puede callar. La explicación del milagro. Pedro da la explicación del milagro, el 12. Al ver esto, Pedro dijo al pueblo: varones israelitas, hombres israelitas. Pedro en una forma amorosa, en una forma cortés, más bien cortés, no amorosa, sino cortés, varones israelitas. ¿Por qué? Y varones israelitas, porque los israelitas conocían el pacto que su Dios, el Dios de Abraham, había dado para su pueblo. Y hace dos preguntas. ¿Por qué se maravillan de esto? O sea, un leve reproche. O sea, ustedes conocen la ley. Ustedes conocen la historia del pueblo de Israel. ¿Por qué se maravillan de esto? ¿O por qué nos miran así? Como si por nuestro propio poder o piedad, dice, le hubiéramos hecho andar al cojo.
Pedro no se autoproclamó el autor de la sanación, pero sí aprovechó el momento para exponer el Evangelio. Pedro quería reubicar su mirada. El pueblo de Israel, los que estaban ahí presenciando este suceso, tenían la mirada en ellos, estos hombres que tienen. Pues Pedro les dice: no somos nosotros, es el nombre de Jesús. No somos nosotros, no nos vean a nosotros. Mis hermanos, no sigan a hombres. No sigan a hombres. Siga a Jesús. Él es el único que no te va a fallar. Los dones que Dios te ha dado es para glorificar a Jesús, es para glorificar su nombre. No es para ponerte, pues para llamar la atención y para llevarte y robarle la gloria a nuestro Dios. El enfoque que aquí hace Pedro en este pasaje lo llama hijo en el versículo 13 y 26, le llama Jesús en el 13, santo y justo en el versículo 14, autor de la vida en el versículo 15 y Cristo en el 18, que es el protagonista de todo. Yo no tengo este poder, yo no tengo ese poder para dártelo, pero sí hay uno, que es Cristo. Él es el que hace milagros. Y aquí viene algo genial, que a lo mejor cerramos con esto. Por la fe que opera en el nombre de Jesús, ¿qué dice 16? Por la fe en el nombre de Jesús, Él ha restablecido a este hombre a quien ustedes ven y conocen. Esta fe que viene por medio de Jesús lo ha sanado por completo, como le consta a ustedes. No era la fe del cojo. Aguas con seguidores de estas corrientes de sanidades. Porque estos hombres, ¿qué dicen? Vente, te voy a sanar y ahorita vamos a ver un milagro. Y entonces es curioso porque oran por él, imponen las manos y ¿cómo te sientes? Y contesta, como que más o menos. Ya un poquito mejor, ya un poquito. Y entonces les dicen, es que no tiene mucha fe. No tiene fe. Entonces, por eso no fue sanado. Este no es el mensaje. Porque no está hablando de la fe del cojo. Pedro está hablando de la fe que ellos tenían en Jesús. De ahí que creer que Dios puede sanar tu vida, yo lo creo. Tanto físico, porque tiene todo el poder. Está en su soberanía, está en su decisión el hecho de sanar. Pero yo creo que Dios puede sanar tu vida. Pero se lo dejo a la voluntad de Dios. Lo que sí también sé es que Dios puede restaurar tu corazón. Porque Él es el único capaz de transformarlo. ¿Alguien de ustedes puede levantar la mano y decir, el Señor ha cambiado mi vida porque he tenido fe en Él? He tenido fe en Él que me ha transformado y ha habido cambios de actitudes, de pensamientos, de arrepentimiento, de decir, soy evidencia de que el Señor Jesucristo ha entrado a mi corazón y me ha transformado. El cojo tenía un problema. El cojo solamente podía pedir limosna, pero él venía con una antecedente, y el antecedente nos los comentó mi hermano Dani. Él venía cojo ¿se acuerdan? Desde nacimiento. O sea que cuando nació ya venía cojo. Creo que nos podemos identificar. Venimos pecadores a este mundo. Necesitamos de un cambio, necesitamos de una restauración. Necesitamos que nos borren nuestros pecados. No hay bueno ni aún uno, dice Romanos. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Y todos hemos estado en la puerta de la hermosa esperando
misericordia o esperando migajas del mundo. Todos, si no es que algunos todavía. Todos nacemos fuera de la presencia de Dios como el cojo. No estaba en la presencia de Dios, figurativamente. Mendigamos un mejor esposo, mendigamos una mejor esposa, mendigamos mejores hijos. Subimos a las redes sociales fotos donde ponemos la maravilla de Dios y ahí aparecemos. Y nos encantan los likes. Porque mendiga. ¿A quién no le gusta eso? Familia, a mí me gusta. Cuando subo, de hecho por eso casi no subo fotos. Me encanta. Ya tiene tiempo que no publico, pero revisó mi estado y veo 54 likes, 100 likes. Por cierto, nunca he llegado hasta 100. A Dios gracias. Mendigamos coches, ropa, trabajo, patrones buenos, viajes, mostrando la vida miserable que anhela tu alma. Mendigamos que nos halaguen y que nos valoren por nuestra profesión. Pero al final de todo esto, familia, tendrás eso y más, porque Dios en su soberanía presta eso. Pero si no lo ves como una bendición de Dios para glorificar su nombre, para exaltar su nombre, terminarás sediento como el cojo un día antes o unos días antes, pidiendo otra vez limosna. Este acto nos debe de llevar a una mejor visualización de nuestra vida, espiritual, de no mirar a nosotros, sino mirando al autor y consumador de nuestra fe. Les decían, no nos mires a nosotros, les decía estos dos apóstoles. Mira a Jesús. Mira a Jesús. Y aquí una alerta, familia, que sin duda estamos en sintonía los líderes de esta iglesia. Nosotros como líderes tenemos muchas imperfecciones, muchas, y te podemos fallar. Hay uno que no te puede fallar. Pon tu mirada en Jesús. Pon tu mirada en el único que merece la gloria y que va a traer paz y seguridad a tu alma. Tenemos mucho que confiar en nuestro Dios, pero tenemos mucho que desconfiar en los hombres que se paran acá. Tu marido te va a fallar, tu mujer te va a fallar, tu trabajo te va a fallar, tus hijos te van a fallar. Nosotros como líderes te vamos a fallar, pero Jesús no. 13. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo, al que ustedes entregaron y repudiaron en presencia de Pilato, cuando éste había resuelto poner a Jesús en libertad. ¿Has repudiado a Jesús alguna vez? A lo mejor vais a decir, jamás. Pero ¿qué tanto tus deseos de este mundo son más latentes que los deseos por conocer a ese Salvador? Es un repudio. Primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Y me confieso, soy el primero de violar ese mandamiento día a día. ¿O cómo te va cuando despiertas? ¿Lo primero que pones tu mirada es en Jesús? Pero ustedes repudiaron al santo y justo, les estaba diciendo Pedro, y pidieron que se les concediera un asesino y dieran muerte al autor de vida. Pedro confronta sus corazones, y es la parte donde si el Espíritu Santo está confrontando tu corazón, no seas rebelde a ese llamado de Jesús, a ese llamado del Espíritu Santo que te invita al arrepentimiento. Tú eres culpable, tú también eres culpable de llevar a Jesús a la sentencia de muerte. Pero ustedes repudiaron al santo y justo y pidieron que se les concediera un asesino
Jesús era inocente. Jesús no hizo nada. Y si quieres saber por qué, nuestro hermano Heriberto nos explicaba hoy en la mañana. Jesús no tenía ningún acuse por el cual haya ido a la muerte. Desfigurado, desfigurado. Y vemos aquí unas paradojas en esta parte. Aunque Jesús era siervo, Dios lo exaltó. Un siervo ser exaltado. Ustedes, algunos son empresarios y tienen servidores. Lo pueden poner a un lado de usted, donde pueden gobernar todo y hacerse a un lado. Aunque Jesús era siervo, Dios lo exaltó. La otra paradoja es, Él era el libertador de ellos, que era una profecía, pero la nación lo entregó a Pilato. Por un lado, el libertador, y por otro lado estaba en la cárcel, y por otro lado estaba siendo juzgado. Chequen esta paradoja. Rechazaron al santo y justo a favor de un homicida impío e injusto. Los acusó de matar al autor de la vida, mientras a cambio pidieran la libertad de uno que había quitado la vida, a otros. Estos no fueron solamente ellos, los judíos, familia. Fuiste tú también. Fuiste tú al poner a un lado a Jesús de tu vida, al apartarlo. Y ver las cosas mundanas y terrenales acá. Tú eres culpable de su muerte también. El Nuevo Testamento desafía a estos judíos para que adviertan el error que tenían al seguir los mismos ritos de su religiosidad. En Juan dice, en él estaba la vida y la luz, y la vida era la luz de los hombres. En primera de Juan, Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en Jesús, en su Hijo, Jesús su Hijo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. En Juan 5:26 dice, como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Marta le reveló, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. A este que había prometido, había promesas de redención, le dieron muerte los judíos. En Juan 14:6, que sin duda no lo sabemos todos, yo soy la resurrección y la vida. Pero a Dios gracias, y con esto termino. A Dios gracias que su maldad, tu maldad, no fue suficiente. No fue suficiente para la obra milagrosa de nuestro Señor Jesucristo. Continúa el 15, y el que Dios resucitó de entre los muertos, de los cuales somos testigos, por la fe en su nombre. Es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre, a quien ven y conocen. La fe que viene por medio de Jesús le ha dado a esta perfecta sanidad en presencia de todos ustedes. Por la fe en su nombre. Tengo aquí 3 elementos según definen los reformadores, y me encantó cuando lo estaba checando. La fe en su nombre no se limita solamente a creer que soy pecador y ya. Tampoco se limita en decir que soy pecador y necesito un Salvador. No, sino va más allá y tiene que cumplirse esos 3 puntos. Notita, conocimiento, entender intelectualmente el mensaje. Y creo que todos intelectualmente podemos conocer el mensaje del Evangelio. Dios ha enviado a su Hijo
ha muerto por nuestros pecados y alabado sea su nombre. Pero no se queda ahí. Ascensus, que quiere decir asentamiento. Y asentamiento tiene que ver con asentir, asentimiento, estar de acuerdo. O sea, creo que sí coincido con esto, lo que pasa en mi corazón, que hay maldad y necesito ser restaurado. Hay maldad en mi corazón, sí, porque evidencio algunas cosas que no puedo controlar. Y estoy de acuerdo con esto, pero no se queda en esto. Y aquí es donde te convido, te comparto y te pido que pongas una esperanza y una confianza en ese nombre del Señor Jesucristo, porque fiducia tiene que ver con confianza. O sea, confío en la persona de Jesús, que Él es mi Salvador. Por cierto, los católicos esta última parte no lo practican, no confían en Jesús, confían en otras cosas. De hecho, confían en sus logros, confían en sus méritos. ¿Será que a veces tú confías en tus propiedades, en tu seguridad, en tu capacidad? Sí, necesito un Salvador, soy pecador. Jesús vino, murió por mis pecados y resucitó al tercer día. Creo que esta parte lo entendemos, pero ¿crees que Jesús es la persona en la cual obra toda redención? ¿Tu confianza está en Él o tu confianza está otra vez en las limosnas de este siglo, de este mundo? Y ahora, hermanos, yo sé que obraron por ignorancia, lo mismo que sus gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de los profetas, que su Cristo había de padecer. Por tanto, 19, arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados, a fin de que en tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor y Él envía a Jesús, el Cristo designado de antemano para ustedes. Todo el Antiguo Testamento, sobre todo para estos profetas que Dios enviaba al pueblo, eran con la intención de que el pueblo de Israel se arrepintiera. Y quiero leer algunos. Por ejemplo, en Jeremías 8:4-7. Así ha dicho Jehová: el que cae no se levanta, el que se desvía no vuelve al camino. ¿Por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde? Y con rebeldía perpetua abrazaron el engaño y no han querido volverse. En Ezequiel 14 dice: por tanto, di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor: convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. En Reyes dice: Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardaos mis mandamientos, y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mi siervo el profeta. Manda el Señor al arrepentimiento, y ese ha sido su anhelo. O sea, es curioso cómo nosotros en nuestra terquedad queremos las migajas de este mundo. Queremos seguir adorando nuestros ídolos. Queremos persistir en esa idea. Pero Dios nos manda al arrepentimiento. Y hoy, familia, hoy te invita al arrepentimiento nuevamente. En el Nuevo Testamento, Juan el Bautista, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, en otro capítulo más adelante. Por un lado, Juan el Bautista, y por otro lado el Señor Jesucristo mismo nos invita a que nos arrepintamos.
Juan el Bautista hace énfasis en un fruto. Y ahí es donde quiero que evalúes tu vida. Ahí es donde quiero que pongas en relieve qué es tu vida cristiana y qué es tu religiosidad. Y dice en Mateo 5, del 5 al 8, y salía a él Jerusalén y a toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el nombre, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decían: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Ahí está tu evaluación. Ahí está tu evaluación. ¿Cómo es tu vida en el transcurso de la semana? ¿Cómo es tu trato con quien vives? ¿Tu esposa? ¿Tu esposo? ¿Cómo es la sujeción? ¿Cómo es el amor? ¿Cómo es la respuesta? No existe otra vida de escape para llegar a una vida plena en Dios, o tu vida tendrá un final separado de Dios. Y la separación de Dios es atroz, familia. Es atroz. No hay otro camino. El camino es el arrepentimiento. El camino es cambiar de actitud, cambiar de pensamiento y cambiar de esa necesidad que nuestro corazón nos demanda día a día cuando está regenerado, cuando está contrito y humillado, cuando Dios ha puesto un corazón sensible, porque entonces tu pecado te va a redarguir y el Espíritu Santo te va a decir: has pecado, confiésalo, arrepiéntete, pide perdón, pero no te quedes ahí. Pero si te quedas ahí, familia, para que sus pecados sean borrados, dice 19, pero si te quedas ahí, (23) y sucederá que todo el que no preste atención a aquel profeta será totalmente destruido. Y de este pueblo, si te quedas ahí, serás destruido. Si te quedas ahí, no tendrás la presencia de Dios. Si te quedas ahí, no creas que tu vida va a terminar en la muerte y ya, ¡pum!, desapareció. David Ramírez Torres era. No, hay una vida después de la muerte. Y después de la muerte hay un juicio. Después de la muerte hay una sentencia. Después de la muerte hay vida eterna. ¿En dónde está puesta tu confianza? Todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Y el perdón de pecados nos trae, sin duda, una satisfacción que solamente los cristianos podemos disfrutar. Me regreso al 19. Por tanto, arrepiéntense y conviértanse para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor, y Él envía a Jesús el Cristo designado de antemano para ustedes. ¿Cuáles son tus pecados? ¿Cuáles pecados Dios no ha borrado? ¿Cuáles pecados Dios ha pagado por ti, pero ni siquiera los has entregado? Ni siquiera los has confesado. Tengo una lista que estaba haciendo anoche. Quizás no se ven, pero te los voy a leer. Mentira, envidia, orgullo, vanidad, lujuria, ira, fornicación, relaciones sexuales fuera del matrimonio. Por cierto, las relaciones sexuales en el matrimonio, sin duda, es un diseño de Dios en el matrimonio, pero fuera del matrimonio es un pecado que te atenderás a las consecuencias finales. Lujuria, ira, fornicación, idolatría, soberbia, celos, pereza, rebeldía, egoísmo, robo, adulterio, avaricia, venganza, murmuraciones, embriaguez,
malicia, hipocresía, odio, incredulidad, inmundicia. ¿Qué hizo Dios a estos pecados? Deme un segundo. ¿Qué hizo Dios a estos pecados? A este Jesús, en Hechos 15, 5, 13, a este Jesús Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Más adelante en el 10, todos los que en él creyeron recibirán perdón de pecados por su nombre. Y en Colosenses, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Por la sangre de los toros y de los muchos cabríos, en Hebreos, muchos cabríos no pueden quitar el pecado. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué hizo Jesús en el Calvario? Pagó tu deuda. Pagó tu pecado. Toda esta lista, que al propósito la hice chiquita para que se viera la cruz, es esta lista. Toda esta lista, familia, la pagó. Aquí el punto es, ¿le creemos que Dios pagó estos pecados? ¿O porque no le creemos la seguimos practicando? Mentira, envidia, orgullo, vanidad, lujuria, fornicación, idolatría. Jesucristo pagó esto. Cuando llevamos a la cruz y confesamos nuestros pecados, Jesucristo te entrega esta lista para que sean tus pecados borrados, dice el 19, lista en blanco. Y borrados quería decir no tachados, se me olvidó un plumón, pero no tachados, no los tacha Dios, sino borrados completamente, para que tus pecados sean borrados. Y no tan solo para que tus pecados sean borrados, sino para que tengas una lista nueva. Y esta lista a veces no nos conviene, porque nos compromete, o porque el Espíritu Santo no está en nosotros, porque no nos redarguye, porque no confesamos nuestros pecados. Pero cuando confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, toda. Y nos entrega esto. Te voy a leer. Nos entrega etiquetas de justo, santo, inocente. Tú eres mi hijo, escogido, perdonado, amado, redimido, bendecido, heredero, coheredero, testigo y testimonio del Espíritu Santo y vida eterna. Tus pecados y las bendiciones de Dios. ¿Cuál es tu lista? ¿Con qué lista te vas hoy? Ponte de pie. Solo creemos, Padre, en tu gracia, ese regalo inmerecido de la cruz, que podemos llegar a ti, sí, con pena y vergüenza por nuestra maldad. Pero no hay otro lugar, no hay otro nombre supremo, no hay otro nombre sino solo Jesús, nuestro Salvador. Y solo pido
que mis hermanos de acá, los que aún permanecen en estos pecados y que no han entregado su vida en arrepentimiento a ti, Padre, tú los transformes, tú los cambies y le entregues esta lista. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Puedes tomar tu lugar.